Los gritos de las mujeres hebreas se mezclaban con el sofocante calor del sol egipcio. Todos los días, a las madres primerizas les arrancaban a sus hijos de los brazos y los arrojaban al río, obedeciendo la cruel orden del faraón. Era una época de miedo y desesperación. Pero en medio de este sombrío panorama nació una niña de ojos despiertos y espíritu fuerte. Miriam creció entre las tiendas del pueblo esclavizado, escuchando antiguas historias sobre promesas divinas y liberación. Desde muy pequeña aprendió a llevar cántaros de agua, a preparar la masa del pan y a observar todo lo que la rodeaba. Pero nada la preparó para el día en que su madre, con lágrimas en los ojos, puso en sus brazos a un pequeño bebé. Moisés, su hermano, no podía llorar en voz alta, no se le podía ver. Durante 3 meses, la familia hizo todo lo posible por esconderlo de los soldados egipcios. Miriam veía a su madre cada vez más tensa, a su padre callado, la preocupación pesando sobre todos. Pero el niño crecía y ya no había forma de esconderlo. Fue entonces cuando su madre tomó una decisión impensable. Suscríbete al canal para ver más historias apasionantes de la Biblia y activa tus notificaciones para no perderte ningún vídeo. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con una ayuda económica haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. En la oscuridad que precede al amanecer, Miriam siguió los pasos de su madre hasta las orillas del Nilo. Su corazón latió con fuerza cuando vio el pequeño cesto cuidadosamente colocado en el agua entre los juncos. El río parecía hambriento. Sus aguas oscuras susurraban secretos de vidas perdidas allí. Pero la madre de Miriam rezó en silencio, confiando en las manos invisibles de Dios para guiar la frágil barca de juncos. Cuando su madre se marchó, Miriam se quedó. Agazapada entre las altas hojas, con los ojos muy abiertos, no pestañeó. ¿Qué pasaría ahora? ¿Quién encontraría primero al bebé? ¿La corriente o un corazón piadoso? El sonido de pasos en la arena trajo la respuesta. Miriam se encogió aún más entre los juncos cuando vio las figuras que se acercaban. Eran mujeres egipcias, sus vestidos ondeaban al viento, sus risas resonaban como campanas lejanas, pero una de ellas era diferente. Su porte altivo, los adornos dorados y la forma en que la rodeaban los sirvientes lo dejaban claro. Era la hija del faraón. Caminaba despreocupadamente, con los pies tocando el agua tibia, cuando algo llamó su atención. La pequeña cesta se balanceaba suavemente entre las plantas del río, como si el propio Nilo se la ofreciera. La princesa se detuvo, entrecerró los ojos e hizo un gesto. 2 criadas corrieron hacia ella, cogieron la cesta y la abrieron. El grito de Moisés rasgó el silencio. Miriam contuvo la respiración. ¿Qué harían ahora? Arrojarían al niño al río como a tantos otros. Pero, para su sorpresa, la princesa no mostró horror ni desprecio. Al contrario, su rostro se suavizó y una inesperada sonrisa apareció en sus labios. Con delicadeza retiró la tela que cubría al niño y murmuró algo a sus sirvientes. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Miriam supo en ese momento que había llegado el momento de actuar. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero ignoró su miedo y salió de su escondite. Con pasos rápidos y cuidadosos se acercó al grupo. Su mirada se cruzó con la de la princesa durante un breve segundo antes de que su voz sonara firme, como si todo fuera un plan bien ensayado. «Señora, ¿desea que busque a una hebrea para que amamante a este niño?» La princesa arqueó las cejas. Miriam esperó con los ojos bajos.
El tiempo pareció prolongarse hasta que la hija del faraón asintió con un brillo curioso en los ojos. «Vete», dijo. Miriam no tuvo que escuchar dos veces. Giró sobre sus talones y echó a correr, cruzando la orilla sin mirar atrás. Ya sabía exactamente a dónde ir. Los pies de Miriam apenas tocaban el suelo mientras corría. El viento soplaba en su cara, pero nada podía detener la urgencia que ardía en su interior. Cada latido de su corazón parecía marcar el ritmo apresurado de sus zancadas. Tenía que llegar antes de que pasara algo más, antes de que cambiaran de opinión, antes de que se llevaran a Moisés para siempre. Cuando llegó a la entrada de la tienda, no necesitó decir nada. Su madre, que ya cargaba con el peso de tantas lágrimas silenciosas, vio en los ojos de su hija que algo había sucedido. Miriam la agarró de la mano y tiró con fuerza, arrastrándola fuera antes de que pudiera hacerse ninguna pregunta. El camino de vuelta pareció mucho más largo que la apresurada huida. ¿Qué les dirían? ¿Qué haría la princesa? Pero Miriam mantuvo la cabeza alta, la mirada fija hacia adelante. Antes había hablado con seguridad. Ahora necesitaba mantener esa misma fuerza. Cuando llegaron a la orilla del río, la princesa observó a la mujer hebrea que había traído su pequeño mensajero. Sus ojos recorrieron el rostro de Jocabed y algo en la expresión de la madre de Moisés la hizo asentir, como si ya supiera la verdad y hubiera decidido callarla. «Llévate a este niño y cuídalo por mí», dijo la princesa con voz firme pero con un toque de inesperada ternura. «Te daré una recompensa». Jocabed volvió a coger al pequeño en brazos. El hijo que había entregado al río estaba de vuelta, pero ahora bajo la protección de la propia hija del faraón. Miriam contuvo la respiración, tratando de contener la sonrisa. Lo habían conseguido. El tiempo pasó y Moisés creció en los brazos de la mujer que realmente era su madre. El palacio del faraón parecía otro mundo, lejos del polvo y el calor sofocante de las tiendas hebreas. Dentro, los pasillos eran fríos, las columnas inmensas y los sirvientes se apresuraban a inclinar la cabeza ante la familia real. Moisés creció en este ambiente, envuelto en oro y seda, comiendo los manjares de los egipcios y aprendiendo su cultura. Pero a pesar de todo, Miriam lo sabía. Él no era uno de ellos. A veces lo veía de lejos, caminando junto a príncipes y generales, aprendiendo el arte de la guerra, los secretos de las estrellas, la lengua de los faraones. Cada vez más lejos, cada vez menos, el niño que ella había ayudado a proteger. El tiempo le estaba moldeando, pero en el fondo de sus ojos aún había algo que le unía a la gente que sufría en los hornos y en los campos. Miriam vio que su madre lo miraba con una mezcla de orgullo y dolor. Estaba a salvo, sí, pero ¿por cuánto tiempo? Su nombre seguía siendo Moisés, el salvado de las aguas, pero la corriente del destino lo arrastraba hacia algo más grande. Pasó el tiempo, el niño se hizo hombre, y entonces, un día, todo cambió. La noticia llegó como un trueno a los hebreos. Moisés había matado a un egipcio, no un egipcio cualquiera, sino un capataz, uno de los que imponían el látigo y la humillación a los esclavos. Vio la injusticia, no pudo contener su rabia y actuó. Pero la furia del faraón era aún mayor. Miriam se enteró de que su hermano había huido. ¿A dónde? Nadie lo sabía. El palacio que le había dado cobijo durante tanto tiempo era ahora un lugar prohibido. Se había convertido en un hombre sin tierra, un fugitivo. El tiempo avanzaba como la arena arrastrada por el viento del desierto. Pasaron los años y Moisés se convirtió en un recuerdo lejano, un nombre susurrado entre los hebreos cuando hablaban del hijo perdido que creció entre príncipes y luego desapareció. Miriam, sin embargo, nunca lo olvidó. En lo más profundo de su ser, algo le decía que la historia de su hermano aún no había llegado a su fin. Y entonces regresó.
no como el joven vestido con nobles ropajes que una vez caminó entre los egipcios, sino como un hombre marcado por el desierto. Sus ropas eran sencillas, su rostro mostraba la dureza de los años pasados lejos de todo. Pero lo que más llamaba la atención no era su aspecto, sino la autoridad de su voz. Hablaba como quien ha visto a Dios en persona, y llevaba un mensaje. Miriam escuchó atentamente mientras Moisés relataba el encuentro que había cambiado su vida. Dios le había llamado desde una zarza ardiente, le había encomendado una misión, liberar al pueblo de la esclavitud. Era difícil de creer. El hermano que había huido volvía ahora para enfrentarse al faraón, para desafiar a todo un imperio. Pero cuando Moisés habló, algo se encendió en su interior. La misma certeza que una vez la había hecho mirar la cesta en el río, volvió a latir en su pecho. Sí, era real. Aarón, su otro hermano, también lo creía. Y juntos, los tres se convirtieron en la primera línea de una revolución divina. Moisés sería la voz ante el faraón. Aarón, el portavoz del pueblo. Y Miriam, ella estaba allí, entre las mujeres, entre los afligidos hebreos, siendo un faro de esperanza. Y entonces comenzaron las señales. El Nilo se tiñó de sangre, las ranas cubrieron la tierra, plagas, oscuridad, destrucción. Con cada golpe que recibía Egipto, quedaba más claro que no se trataba del capricho de Moisés. Era la mano de Dios mismo moviéndose a favor de su pueblo. Pero aún no era el final. La mayor prueba estaba aún por llegar. La última plaga cayó sobre Egipto como una sombra que nadie podía detener. Los gritos resonaron en las casas de los egipcios cuando la muerte pasó sobre ellos, llevándose a sus primogénitos. Pero entre los hebreos reinaba el silencio. Las puertas marcadas con sangre eran un recordatorio de la promesa de Dios. Él los liberaría. Y lo hizo. Cuando el faraón finalmente cedió, la noticia se extendió como un reguero de pólvora a través de la paja seca. Era hora de partir. Las mujeres amasaron el pan a toda prisa, sin tiempo para dejar fermentar la masa. Los hombres recogían sus pertenencias, llevaban a los niños en el regazo. Era un éxodo, un movimiento de miles de personas hacia un futuro incierto, pero prometedor. Y Miriam estaba entre ellos. Vio a Moisés al frente, con su bastón firmemente en la mano, guiando a la multitud lejos de la esclavitud. Caminaban por el desierto, sintiendo el sabor de la libertad mezclado con el miedo a lo desconocido. Pero el viaje no sería fácil. La desesperación se apoderó de los hebreos cuando se vieron atrapados entre el mar y el ejército egipcio que los perseguía furiosamente. Los gritos de terror se extendieron como un reguero de pólvora. Algunos pensaron en rendirse, otros se preguntaron si habían sido liberados solo para morir allí. Pero Moisés no se movió. Levantó su cayado sobre las aguas y a la vista de todos sucedió lo imposible. El mar se abrió, el viento aulló, las aguas se alzaron como muros vivientes a ambos lados. Delante de ellos se formó un camino seco. Al principio dudaron, pero entonces comenzaron los pasos y la gente cruzó. Y cuando el último hebreo pisó tierra firme, las aguas se cerraron tras ellos, tragándose al ejército enemigo. Miriam no pudo contener su euforia. Cogió su pandereta y su voz rompió el silencio del desierto. Otras mujeres la siguieron, bailando y cantando. La victoria no era solo de Moisés, era de todos. También era suya. El polvo del desierto se fue asentando poco a poco, pero algo dentro de Miriam seguía agitándose. En los días siguientes a la travesía del mar, se dio cuenta de que su hermano era algo más que un líder. La gente no veía a Moisés como un hombre corriente, sino como un elegido, un enviado de Dios, y eso empezó a molestarla. Desde Egipto, ella había estado a su lado. Ella era la que cuidaba su cesta en el río,
Fue ella quien corrió a buscar a su madre y se aseguró de que fuera amamantado por su propia familia. Fue ella quien cantó la victoria cuando escaparon de las garras del faraón. Pero ahora Moisés parecía inalcanzable. Subía a la montaña para hablar con Dios, recibía instrucciones divinas, tomaba decisiones que nadie se atrevía a cuestionar. Y Miriam también fue elegida. Ella también era profetisa. Ella también tenía voz. La semilla de la insatisfacción creció, y entonces llegó la mecha. Moisés se había casado con una mujer shujite, un extranjero. Esto molestó a Miriam y a Aarón, pero el matrimonio no era el verdadero problema. La verdad, que tal vez ni siquiera ella quería admitir, era otra. ¿Por qué solo Moisés tenía una posición tan alta? ¿Por qué Dios le hablaba directamente a él y no a ellos también? Las palabras comenzaron como un susurro, luego un susurro. Y entonces Miriam y Aarón se enfrentaron a Moisés. Fue una conversación envenenada por resentimientos no resueltos. ¿Habló el Señor solo a través de Moisés?, preguntó ella. ¿No ha hablado también a través de nosotros? Pero Dios escuchó. Aquella mañana, el silencio en el campamento era diferente. Un silencio pesado, cargado de algo que nadie se atrevía a nombrar. La nube se cernía sobre la tienda y todos sabían lo que eso significaba. Dios había bajado a hablar, pero esta vez no fue a Moisés. Miriam sintió un escalofrío que le recorrió la piel cuando sonó la voz del Señor, fuerte como un trueno que surca el cielo. Los llamó, a Moisés, a Aarón y a ella. Sin más remedio, caminaron hacia la entrada de la tienda con los pies pesados y el corazón apretado. Cuando llegaron, la voz divina se alzó de nuevo, esta vez llena de indignación. Si hay profetas entre vosotros, me revelo a ellos en visiones y sueños. Pero no así a mi siervo Moisés, a él le hablo cara a cara. Miriam bajó la cabeza. Cada palabra pesaba sobre ella como una piedra. Dios no solo estaba defendiendo a Moisés, estaba dejando claro que había una diferencia. Y esa diferencia no podía ser discutida. Entonces, sin previo aviso, la nube se levantó. Se había dictado sentencia. El horror inundó el rostro de Aarón antes de que Miriam se diera cuenta de lo que había sucedido. Cuando miró sus propias manos, el grito se le quedó atascado en la garganta. Su piel era blanca como la nieve, pero no era pura, era lepra. El shock vino antes que el miedo, luego la desesperación. La gente a su alrededor comenzó a murmurar. Algunos se alejaron instintivamente. El castigo no podía ser más claro. Ella, que se había sentido excluida, ahora estaba realmente separada. Excluida, impura. Aarón se volvió hacia Moisés, con la voz entrecortada por la súplica. «Mi Señor, por favor, no nos hagas cargar con este pecado». Pero Moisés no necesitó convencerse. Sin vacilar, levantó los ojos y clamó a Dios. «Oh Dios, por favor, cúrala». La súplica fue escuchada, pero la respuesta no llegó de inmediato. Había una sentencia que cumplir. Miriam tenía que afrontar las consecuencias. Todo el campamento vio cómo Miriam era conducida fuera. Nadie se atrevió a acercarse. El silencio entre la gente solo era cortado por el susurro del viento en el desierto y el sonido de los pasos lentos de la mujer que durante tanto tiempo había sido una líder entre ellos. Ahora estaba marcada, separada, 7 días. Ese era el tiempo señalado. Durante una semana, Miriam permaneció fuera del campamento, aislada como alguien impuro, alguien cuyo cuerpo soportaba las consecuencias de su propio error. Nadie sabía lo que pasaba por su mente durante esos días, pero los que la conocían podían imaginarlo. Lejos de las tiendas, de las voces familiares, de los cantos de victoria, solo quedaba el sonido de su propio corazón. ¿Cuántas veces a lo largo de su vida había hablado con confianza, guiado con valentía, alzado su voz en alabanza? Ahora su voz no encontraba a nadie que la escuchara, pero la gente no se fue. Durante 7 días,
Toda la multitud permaneció allí, esperando. Nadie avanzaría sin ellos. Moisés, Aarón, cada hombre, mujer y niño sabían que el viaje no continuaría hasta que Miriam fuera restaurada. Y entonces, al séptimo día, llegó la curación. Su piel volvió a la normalidad. La lepra que la había separado había desaparecido, pero algo en su interior también había cambiado. Cuando volvió al campamento, no hubo fiesta ni celebración. No había motivo para ello. El líder que antes había cantado delante de las mujeres volvió en silencio, y la gente siguió adelante porque aún quedaba camino por recorrer. El desierto parecía interminable. El sol quemaba las tiendas, el viento traía consigo el sabor amargo de la arena y los días se alargaban como sombras en el horizonte. La gente seguía caminando, siempre hacia adelante, pero sin llegar nunca. Las promesas parecían lejanas, y la esperanza oscilaba entre la fe y la duda. Miriam seguía entre ellos. Ya no dirigía las canciones, ya no estaba delante de las mujeres con una pandereta en las manos. El tiempo la había hecho más callada, más observadora. Los años pesaban sobre sus hombros, y el desierto había moldeado su alma tanto como moldeaba a los que la seguían. Entonces, un día, llegó su hora. No hubo truenos, ni una voz divina resonando en el campamento. No fue como antes, cuando su vida había transcurrido junto al río, cuando había bailado tras cruzar el mar, o cuando la lepra la había alejado del pueblo. No hubo ningún gran acontecimiento, solo el paso del tiempo, implacable, llevándola a donde todos irían algún día. Miriam murió allí, en el desierto de Sin, lejos de la tierra prometida, lejos de lo que había esperado alcanzar durante tantos años. Su cuerpo fue enterrado allí, en el polvo de un lugar de paso, y el pueblo lloró su partida, porque, a pesar de todo, ella era Miriam, la muchacha que cuidaba de Moisés, la mujer que cantaba la victoria de Dios, la profetisa a la que sus propios errores acallaron la voz, pero que nunca dejó de caminar. El campamento siguió adelante. Moisés y Aarón continuaron su viaje, sabiendo que ellos también encontrarían pronto el final de su camino. Pero la historia de Miriam no terminó en aquella tumba olvidada del desierto. Su vida aún hablaba, aún enseñaba, aún resonaba entre los que recordaban su fuerza, su fe y sus fracasos. El viento del desierto borró las huellas de Miriam con el tiempo, pero su historia nunca se perdió. El pueblo siguió adelante, pasaron los años, nacieron nuevas generaciones y se llegó a la tierra prometida. Pero su nombre permaneció, susurrado entre los que recordaban. Miriam fue elegida incluso antes de darse cuenta del peso de su vocación. De niña, protegió a Moisés sin dudarlo. Creció sabiendo que Dios tenía un propósito para su hermano, pero también para ella. Fue profetisa, líder entre las mujeres, testigo de los mayores milagros que el mundo haya visto jamás. Pero como cualquiera de nosotros, también se enfrentó a su propia guerra interior. Su mayor error no fue cuestionar a Moisés, sino olvidar por un momento que su vocación nunca fue inferior a la de su hermano, simplemente era diferente. La envidia nubló su visión. El deseo de reconocimiento le hizo olvidar que servir a Dios nunca tenía que ver con el estatus, sino con el propósito, y cuando desafió la autoridad que Dios le había dado, tuvo que afrontar las consecuencias. Pero su historia no se limitó a su error. Miriam no abandonó al pueblo después de su disciplina, no huyó, no se rindió, se quedó. Siguió caminando, siguió formando parte de la historia, aunque fuera en silencio. Y quizá sea esta una de las mayores lecciones que nos deja. No nos definen los momentos en los que fracasamos, sino lo que hacemos después. Miriam se cayó, pero se levantó. Perdió la voz, pero no la fe. Murió antes de ver cumplida la promesa, pero su vida formó parte de ella. Y hasta el día de hoy, cuando la recordamos,
No solo recordamos la lepra o la reprimenda. Recordamos a la niña que esperó junto al río, la mujer que alzaba su pandereta mientras cruzaba el mar, la líder que, a pesar de todo, permaneció fiel a su pueblo. Porque la verdadera marca de una vida no está en no equivocarse nunca, sino en seguir caminando, incluso cuando el camino parece demasiado largo. Si te ha gustado la historia de Miriam y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle a me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.